Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes para hablar de la aviación, un tema tan apasionante. Bueno, y tan apasionante y sobre todo con todos los bretes, ¿no? En los que se encuentra el sector de la aviación a nivel global, a nivel mundial principalmente. Me gustaría hablar y escuchar tu reflexión, ¿no? Sobre si crees o consideras que de todos estos temas los cuales te he hablado, consideras que estas iniciativas, que existen iniciativas verdaderamente como corresponden y que las aerolíneas están tomando iniciativas como corresponden para mejorar toda esta eficiencia operativa, porque muchos bretes vemos, algo no están haciendo del todo bien. Mira, las aerolíneas, como sabemos, es un negocio y tiene que ser rentable. Entonces, ellos siempre van a velar por sus intereses y porque su operación sea rentable. En este proceso que ellos tienen de buscar esa rentabilidad, a veces podría verse afectado el sentimiento del trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué hay paro de pilotos en algunas aerolíneas? También metemos aquí a Boeing de por medio, que hay un paro, bueno, ya se levantó el paro por suerte de Boeing hace poco. ¿Por qué se dan estos paros, estos reclamos? En algunos casos son sindicatos, en otros casos son asociaciones de pilotos, tripulantes de cabina, porque ellos ven el día a día de la aviación, ellos ven sus vuelos llenos, ellos ven que vuelan más que nunca. La industria de la aviación después de la pandemia ha tenido un pico muy alto, superando récords históricos de movimiento de pasajeros. Entonces, lo que buscan los trabajadores es algo justo, es algo en el sentido de, mira, yo estoy viendo como persona que está en el día a día en los aviones que estamos volando más, está yendo los aviones, también exijo o requiero una justificación o un incremento salarial, que es lo que principalmente se busca cuando hay paros de pilotos. Algunas veces también hay paros de pilotos, por ejemplo, porque hay algunas regulaciones que podrían poner en riesgo la seguridad de los vuelos, pero en la mayoría de los casos es enfocado en tener mejores condiciones salariales y que se respeten sus derechos. Es algo normal que se da en la industria, que pasa cada ciertos años, porque, por ejemplo, grandes aerolíneas, hablemos del caso, por ejemplo, de Delta Airlines, por mencionar una, ellos van año a año, perdón, ellos van negociando, no es año a año, son contratos colectivos que se van renegociando cada determinados años y, por ejemplo, cada 3 años ya se venció el contrato, nos incrementaron un porcentaje de nuestros sueldos. Vamos, se terminó esto, queremos más beneficios, queremos mejorar nuestras condiciones porque estamos volando más, estamos llevando seguros a nuestros pasajeros. Entonces es un reclamo muy justo que se da por parte del área laboral de las empresas, del área de los trabajadores de las empresas. Y bueno, es un tema que tenemos que acostumbrarnos y no es nuevo. De vez en cuando también se ve paros de controladores de tráfico aéreo, que se da mucho justamente en Francia, por ejemplo. Claro. Entonces es algo normal. En Argentina ustedes viven mucho las paralizaciones que se dan por los sindicatos de los trabajadores de rampa que están en las rampas todos los días manejando los aviones, moviendo los aviones. Entonces, algo que se ve muy habitual, es parte del día a día de la industria. Exactamente. Nico, qué placer tenerte nuevamente con nosotros. Contanos un poco, bueno, si bien estás en Ecuador, pero tenés la actualidad de lo que acontece en toda Latinoamérica, estás empapado de información sobre el caso de Aerolíneas Argentinas, que finalmente llegaron a un acuerdo con los tres sindicatos, con el gobierno. ¿Cómo terminó este conflicto, Nico? Mira, el conflicto que se da en las aerolíneas argentinas, a mi modo de ver, bajo mi análisis, sin poder estar en el día a día de lo que sucede en Argentina, viene de la mano mucho del anuncio del gobierno de privatizar aerolíneas. Y justamente hoy el gobierno, hace pocos minutos, ratificó sus intenciones de privatizar aerolíneas argentinas. Pero mientras se da este proceso, los trabajadores obviamente necesitan asegurar su trabajo, estar tranquilos, tener una estabilidad. Y esto es lo que se da con los diferentes gremios que de una u otra forma motivan estos diferentes tipos de paralizaciones, protestas, que son totalmente justificadas en su punto, pero lo que hay que entender aquí también por el lado del pasajero. Yo comprendo mucho que los pilotos requieran mejores pagos, mejores incentivos, mejores prestaciones en general, pero también tenemos que pensar en los pasajeros que son los que se afectan cuando, por ejemplo, hay una paralización por una negociación que se da con los sindicatos, que podría darse, no siempre se da una paralización de las operaciones, pero a veces, de vez en cuando se da. En ese sentido, se ha logrado llegar a un acuerdo. Es exactamente, no tengo el dato en este momento, se me pasó de la cabeza el dato exacto cómo fue la negociación, pero se llegó a un buen puerto, como se dice en algunas ocasiones,
y va a poder seguir operando Aerolíneas Argentinas de forma normal dentro de este proceso de privatización o de venta hacia una empresa privada, que sin duda va a dar alguna inestabilidad, alguna desconformidad de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que tenemos que ir viendo qué pasa posteriormente. ¿Se va a lograr vender? ¿No se va a lograr vender? Sin duda es una situación bastante compleja que están viviendo internamente en Aerolíneas Argentinas. Bien, nos hablabas de Argentina, ¿no? Pero también en España tenemos otro brete, porque en España también es que no salimos de un brete para meternos en otro, ¿no, Nicolás? Nicolás, entonces, escuchándote hablar, ¿cómo crees que está afectando la geopolítica o la política, ¿no? A nivel global a la industria aérea, y cómo crees que también están cambiando esas alianzas y los acuerdos de cooperación entre líneas a nivel global? ¿Qué nos puedes decir al respecto? A ver, sin duda la aviación es muy susceptible a todo lo que pasa en el mundo. Si hay una guerra, el espacio aéreo se cierra de ese país, las aerolíneas tienen que tomar desvíos, tomar rutas de vuelo más largos, incrementan los costos operativos, algunas veces toca cerrar determinadas rutas porque no puede sobrevolar un país. Entonces es muy sensible la industria aérea, no solo a lo que vimos, por ejemplo, la pandemia, a un tornado, un terremoto, sino al tema político también es muy complejo. Por ejemplo, veamos lo que pasa al tema de Rusia. Las aerolíneas rusas están pasando por momentos bastante complicados porque no tienen acceso directamente a repuestos para sus aviones, que justamente la gran mayoría son occidentales, Airbus y Boeing. Entonces, sin duda, la aviación se ve muy afectada por determinados temas geopolíticos que se pueden dar. Y bueno, la industria aérea está preparada para eso. Si es que hay que cerrar una ruta porque no puedo sobrevolar un espacio aéreo por determinado conflicto, la cerramos. Por ejemplo, el caso que pasa mucho con Israel. Cuando hay una escalada de los ataques en esa zona, de cualquiera de los dos bandos, el espacio aéreo se cierra y las aerolíneas tienen que cancelar sus operaciones allá por seguridad, obviamente. Entonces es un tema bastante complejo. Y el otro lado, al respecto de las alianzas globales entre las aerolíneas, y a mi modo de ver, siento que las alianzas globales están perdiendo un poco el peso, no están teniendo esa llegada que tenían antes cuando One World era súper potente, o se habla mucho de ellos, Star Alliance, SkyTeam. Ujú. Más bien ahora lo que veo que se está dirigiendo ahora son acuerdos entre grandes grupos de aerolíneas uniéndose sin necesidad de ser parte de un grupo como un Star Alliance o One World. El caso más claro de esto, por ejemplo, lo que pasa con el grupo Abra, que está involucrado ahí Avianca, Gol. Se habló con aerolíneas argentinas al respecto. Recientemente con la aerolínea española Vamos se concretó la unión de esa aerolínea como parte del grupo Abra. Entonces yo creo que por ahí va la situación en este momento, más que a grandes alianzas, sino unirse como grandes grupos empresariales. Nico, para hablar de un tema también muy reciente, del cual, bueno, recién hablábamos también de Boeing, ¿no? Y esta situación que finalmente llegó a un acuerdo, lograron concretar ese aumento salarial importante también. Y hablando de Boeing, hace poco un Boeing de Aerosucre, si bien era un avión de carga, realizó un acontecimiento de cual la Aerocivil perdón, Aeropuerto El Dorado calificó como un hecho grave, que tiene que ver con este choque a una antena. ¿Esto trajo después problemas, inconvenientes a la hora del traslado de turistas, o cómo fue el tema, Nico? Sí, Gus, muy buena pregunta. Y justamente fue un Boeing 727-200 de Aerosucre, que no es la primera vez que tiene eventos como Ujú. estos. Una aerolínea que es bastante criticada por su historial de seguridad. Tuvo un accidente hace unos años atrás en Puerto Carreño, fatal. De hecho, en los videos, si es que los buscan, es súper fuerte verlo. Sí, sin duda lo que pasó con el 727 de Aerosucre generó una demora importante en los vuelos de ese día en El Dorado, porque el avión cuando despegaba hacia Valencia, en Venezuela, el tren de aterrizaje golpeó una antena del sistema de ILS. El ILS es un sistema de aterrizaje instrumental que permite a los aviones aterrizar cuando hay condiciones de climatología adversos, como puede ser visibilidad reducida. Al darse ese golpe contra la antena del ILS, obviamente el avión primero tuvo que darse vueltas, después regresar a Bogotá, se cerró la pista. Ese día la gente que voló desde Bogotá fue realmente un caos, hubo demoras, un par de cancelaciones, pero lo importante ahora es lo que se realice por partir del Aerocivil, que es el ente rector de la aviación en Colombia, para que se tomen los correctivos, se realicen las auditorías, las inspecciones a Aerosucre, para evitar que un evento más grande pueda darse en el futuro. Pero sin duda ese día las operaciones se vieron bastante afectadas en Bogotá, y ahora la pista izquierda, que sería porque Bogotá tiene dos pistas de aterrizaje,
está degradada, como se conoce, en caso de que haya baja visibilidad en el futuro, justamente están empezando en Colombia con la época de mal clima, podría verse más afectada la operación porque no va a tener ese sistema de aterrizaje instrumental que habilita o facilita a los pilotos aterrizaje en baja visibilidad. Bien, yo por mi parte y para terminar, ¿no? ¿Qué impacto crees entonces, Nicolás, que tienen también todas estas sanciones, ¿no? Porque aquí todo el mundo sanciona económicamente, mucho conflicto, mucha historia con todas estas aerolíneas y mucha política más que presente. ¿Qué impacto crees que tienen todo este tipo de sanciones en la conectividad global? ¿Son sanciones verdaderamente efectivas? Mira, totalmente. Solo con tomar como referencia República Dominicana, Punta Cana estuve hace unos días allá y hablaba con ellos y extrañan mucho, por ejemplo, al turista ruso. Ujú. El turista ruso antes tenía vuelos directos desde Moscú hacia Punta Cana. Ahora esos vuelos ya no se pueden dar porque están bloqueados los espacios aéreos de todos los países, la mayoría de los países por los que los aviones rusos tendrían que pasar para poder llegar allá. Entonces los bloqueos sí afectan al turismo, afectan a la interconectividad del mundo por justamente lo que te comentaba. Hay espacios aéreos se cierran. En el caso de las aerolíneas rusas específicamente no pueden tener acceso a repuestos, entonces tienen que ir dejando poco a poco aviones en tierra y tienen que ellos también cerrar destinos, no pueden volar a destinos que los rusos, por ejemplo, esto que justamente nos une, que es el turismo también, ellos buscan mucho, que es el Caribe, por ejemplo, no pueden llegar de forma fácil, tienen que hacer escalas, por ejemplo, tienen que ir hasta Turquía, y de Turquía, entonces es una serie bastante complicada de pasos que tenían que llegar para mantener su conectividad con el mundo. Por ejemplo, también Irán es un país aeronáuticamente bastante importante y que por los bloqueos no ha podido comprar, por ejemplo, aviones Airbus. Ellos tenían un pedido muy grande de aviones Airbus, me parece que era como cerca de más de 100 aviones, y por los diferentes bloqueos no han podido hacer esa compra y su aerolínea de bandera, Iran Air, no ha podido hacer adquisición de esos aviones que había sido importantísimo, muchos miles de millones de dólares para renovar su flota. Entonces los bloqueos sí afectan para determinados casos diferentes actores, si hay una afectación, en el caso de la aviación y el turismo que estamos hablando, sin duda sí complica las cosas. Exactamente. Nico, un placer como siempre tenerte con nosotros. Vamos a estar muy al tanto de todo lo que acontece con la aviación a nivel global y siempre, por supuesto, en contacto contigo. Abrazo muy grande, que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias, Gus, y un gusto como siempre participar con ustedes. Nos vemos pronto. Chao, chao.